Déjenme pongo mi reloj porque como son 16 capítulos y fueron 20 y tantos sermones, entonces lo que menos quiero es extenderme mucho. La dinámica es esta. Vamos a ir avanzando sermón por sermón y traer un poco de memorias de cada sermón, puntos clave que aprendimos en el libro de Marcos. Y yo creo que eso nos va a ayudar mucho a recordar. El título de mi mensaje es este, lo van a tener en sus pantallas, dice: muere al Simón que hay en ti y vive imitando al Pedro en Cristo. ¿Okay? Muere al Simón que hay en ti y vive imitando al Pedro en Cristo. Qué raro título para un mensaje, te preguntarás. Y la razón por la que le puse así al título de este mensaje, el último mensaje de nuestra serie de Marcos, es precisamente porque el Evangelio es el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Pero en realidad, si somos buenos observadores y si miramos Marcos con una lupa, podemos ver tintes de que Marcos no fue, vamos a decirlo así, el inspirador o el autor, ¿cómo se dice? La mente detrás de ese Evangelio. Él fue solamente un discípulo de los discípulos de Jesús. Recordemos que Jesús tuvo 12 discípulos. Pedro, uno de ellos, Pablo, lo conocemos, escribió muchas cartas y están inspiradas en la Biblia. Y podemos ver, ¿recuerdan cómo molestábamos a Pedro en los mensajes? Pedrito metía la pata aquí, Pedrito metía la pata acá. Veíamos el pecado de Pedro muy florecido en la escritura del libro de Marcos. Y eso tiene un sentido común. Si tú miras otros libros de la Biblia, ese es el patrón de algún autor de la Biblia que usó Dios para inspirar su palabra. Normalmente un profeta saca a la luz su pecado. ¿Por qué? Porque no tiene temor, ahora conoce a Dios, ahora quiere que Dios sea exaltado a través de su vida y de su pecado. Porque Dios ya lo salvó, Dios le dio gracia. Lo mismo vemos aquí en el libro de Marcos. Pedro es el que sale como el más tonto de los discípulos, vamos a decirlo así. El que no ve con claridad. Y uno se preguntará, qué raro, ¿por qué no hace eso con Juan o con alguno de los otros? Precisamente es eso, porque lo que nos quiere vender el Evangelio detrás de eso es que el autor intelectual, obviamente Dios, inspirado en el Espíritu, es este Marcos mismo, que llegó a tanta humildad, después de haber negado a su Señor Jesucristo, que seguramente dijo, escríbelo tú, Marcos. ¿Se dan cuenta? La transformación de ser uno que decía, Señor, yo no te voy a dejar, a de repente ser uno que es usado, que es el de los primeros que predica la palabra con poder, que 3,000 son salvos en el libro de Hechos. Esa transformación, ese es el legado que Marcos nos ha dejado a nosotros, a la audiencia original y a nosotros. Y es lo que quiere que nos llevemos cuando leamos el Evangelio de Marcos. Que cambiemos como personas, que pasemos de ser Simón a Pedro. El viejo hombre Simón, que tenía miedo, que se sentía muy fuerte en sus fuerzas, a Pedro, un hombre débil, humilde y dependiente de la gracia de Dios. Entonces, si has leído el Evangelio de Marcos y no causó ese impacto en tu vida, entonces pasaste por desapercibido el Evangelio de Marcos. Y es por eso que vamos a hacer una recapitulación. No queremos que eso suceda en Iglesia Vertical. Queremos llevarnos algo del carácter de Pedro en el Evangelio de Marcos. Así es que vamos a iniciar. El primer sermón de la serie se llamó El reino anhelado ha llegado. Y este primer mensaje tuvo 4 puntos. El primero, la promesa del rey es anunciada. Recordamos, el profeta Isaías anuncia la llegada del Mesías. Y luego la identidad del Hijo es revelada. ¿Cómo es revelada? Que cuando es bautizado por Juan el Bautista, desde los cielos se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El capítulo 1 del libro de Marcos, ¿qué dice? El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos quiere iniciar su Evangelio con esa declaración, porque también esa declaración va a ser la conclusión de su libro. Y luego en el punto 3 del mismo capítulo, del mismo mensaje, dice, las demandas del reino las da el Rey Hijo. Y un pasaje clave que nos ayuda a ver eso, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio.
Jesús está dando expectativas claras del por qué ha llegado a este mundo, de por qué el Verbo se hizo carne. Su mensaje es este, simple, sencillo, está en una sentencia que hasta te la puedes memorizar. Arrepentíos y creer en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué implica eso? Que el rey ha llegado. No podemos tener un reino si no hay un rey. Jesús está diciendo, yo soy el rey de ese reino, aquí estoy, mírenme, arrepentirse y creer. Y con eso empieza él su ministerio, con esa declaración. El último punto del primer mensaje es este: el reino del Hijo destruye tu reino. Jesús empieza a llamar a sus discípulos, empieza a reclutar a los suyos, a los que más adelante le van a ayudar a expandir ese mensaje de salvación, ese mensaje de arrepentimiento y fe en su nombre. Y cuando hace ese llamado, ¿qué es lo que vemos? Inmediatamente ellos dejan de hacer lo que estaban haciendo y comienzan a seguir a su maestro. Sus reinos son destruidos tajantemente. No hay vuelta atrás. ¿Has decidido seguir a Cristo? Las cosas van a cambiar radicalmente. El mensaje número 2 se llamó Jesús proclama la palabra con autoridad y compasión. El primer punto de ese mensaje fue: la enseñanza del Hijo trae asombro. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él tenía autoridad. Había algo distinto en este Mesías, en este Hijo de Dios, en este que Dios encuentra complacencia. La autoridad del Hijo revierte la maldición, era otro punto de ese mensaje. ¿Recuerdan el primer milagro en la sinagoga? Un hombre con espíritu inmundo, que habla de eso, de la maldición que ha caído en el hombre, que no solamente hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, sino que esa imagen y semejanza se perdió con el pecado y sobreabunda cuando te haces esclavo más al pecado, al punto de que hasta un demonio se puede apoderar de tu cuerpo, te puede poseer. Jesús, al echar afuera a un demonio, ¿qué está mostrando? El reino de los cielos se ha acercado, el rey ha llegado con autoridad, con poder, y ahora en su primer milagro echa a un demonio fuera, revirtiendo esa maldición. Vamos a empezar a restaurar, está diciendo, lo que el pecado causó. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Otro punto de ese mismo mensaje: la misión del Hijo tiene sus prioridades. Después de empezar a hacer sus milagros, Él se empezó a volver famoso, lo buscaban. ¿Pero por qué lo buscaban? Porque querían sanación, querían algo de Él, querían un beneficio, no necesariamente lo querían a Él. Y Él se daba cuenta de eso. Todos le buscaban por los milagros que hacía, pero Él se iba a predicar. Y les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque a eso he venido. Sí vine a restaurar, sí vine a revertir la maldición, pero esa no es mi principal tarea. Yo he venido a proclamar lo que dije al principio, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. La compasión del Hijo nos mueve a testificar. Jesús sana a un leproso, rompiendo así todos los esquemas de la tradición judía. Había un rito para un leproso para ser declarado sano. Jesús es el Mesías. Jesús es el bendito. Jesús es el que se atreve a romper la ley tocando a un leproso. Y en ese momento no Él es declarado leproso o sucio o impuro o inmundo. Pasa lo contrario, se revierte la maldición, el leproso queda sanado. Jesús les dice: ahora ve y preséntate a los sacerdotes. El siguiente mensaje se llamó: la autoridad de Jesús no tiene límites. Y el punto del primero de ese mensaje fue que la autoridad del Hijo se iguala a la de Dios. La autoridad del Hijo se iguala a la de Dios. Jesús sana a un paralítico, ¿recuerdan? Jesús sana a un paralítico, ¿y qué le dice después de sanarlo? Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. ¿Cuál fue la reacción de los líderes religiosos ante esa declaración? ¿Quién es este? Era una de las preguntas que eran recurrentes en el Evangelio de Marcos. ¿Quién es este?
Es una de las preguntas que Marcos quiere que nos hagamos nosotros como audiencia al leer su evangelio. ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Ellos entendían bien sus Biblias. El único con la potestad y autoridad de perdonar pecados era Dios. ¿Quién es este? Los enfurecía, claro, porque no entendían. Estaban cegados, su entendimiento estaba entenebrecido. La misericordia del Hijo es para el injusto. Los fariseos lo juzgaban por comer y beber con pecadores. Se sentían muy buenos. Jesús, tú eres de los nuestros, ¿por qué comes con ellos? Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La presencia del Hijo es la que necesitamos. Fue otro punto de ese sermón. Necesitamos no cumplir reglas religiosas de ayuno, sino estar con el esposo. Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y como nosotros? ¿Recuerdan el reclamo? Jesús, ¿qué les dice? Mientras el esposo esté aquí, no es tiempo de ayuno, es de celebración. Ya habrá momentos para ayuno, pero mientras el esposo esté aquí, hay fiesta. Pero ellos no lo entendían. Ellos no se regocijaban de que el Mesías, de que el reino de Dios se había acercado. El siguiente mensaje se llamó: la ley la interpreta el dador de la ley. Y el primer punto de ese mensaje fue este: la ley no contradice, sino avala al Hijo. Comía en el día de reposo. ¿Por qué comes en el día de reposo? No te es lícito comer en el día de reposo. Pero Jesús les contestó: el Hijo del Hombre, que fue uno de los títulos recurrentes que vimos en Marcos, es Señor aún del día del reposo. Tengo autoridad sobre ese día. Yo lo instituí. No vengan a decirme qué hacer ese día. La ley mal aplicada hace que hagamos preguntas sin sentido. La palabra misma nos revela el corazón de la ley, y la ley la dio el Hijo para servir al hombre y no al revés. No para hacernos esclavos, sino para servirnos, para cuidarnos, para guiarnos. Es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Otro punto de ese mismo mensaje fue que la ley bien aplicada reafirma el carácter del Hijo. La ley bien aplicada reafirma, no contradice, sino reafirma. Jesús sana a alguien en la sinagoga con mano seca. Y lo hace para provocar a su audiencia. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Cuando mi corazón está endurecido, voy a hacer caso omiso a esas palabras. Ellos no respondieron a esas palabras. Pero la ley es para dar vida, no para dar muerte. En la ilustración, él sanando a un manco, a alguien con la mano seca, era esa mano muerta. La ley es para dar bien, para dar vida, para reavivar. No para crear reglas de hombres que nos hagan ver espirituales. La ley bien entendida es buena y da vida. El siguiente mensaje se llamó: el perdón de Dios nos lleva a buscar su voluntad. Cuando Dios me perdona, yo quiero buscar su voluntad. Muchos desean de Él, pero pocos les desean a Él. Muchos lo buscan por sus milagros y no para estar con Él, no para deleitarse en Él, para contemplar su belleza. Otro punto de ese mensaje es que muchos le siguen, pero pocos le sirven. ¿Recuerdan que los enviaba de 2 en 2? ¿Cuántos le seguían? Él le predicaba a multitudes y a la hora de ser enviados, ¿cuántos iban? Los de siempre, su grupo cercano, los que no nada más le seguían por los milagros, sino le seguían porque Él tenía palabras de vida eterna. Entendían eso y era a los que Él enviaba y les daba autoridad para predicar.
Muchos se avergüenzan y otros blasfeman. Su familia se avergonzaba de él, ¿recuerdan? Lo buscaban, lo tiraban ya como un loco. María misma era parte de ese complot. Los fariseos blasfemaban su nombre, decían que hacía sus milagros que hacía en el poder de Satanás, de Belcebú. Muchos creen en Dios, solo los que hacen su voluntad están con Dios. Muchos creen en Dios. Allá afuera pregúntale a quien quiera que vaya pasando la acera, yo creo en Dios. ¿Vas a la iglesia? ¿Lees tu Biblia? ¿Oras? ¿Amas a tu prójimo de una forma sacrificial como la Biblia nos enseña? ¿Qué es eso? Solo los que hacen su voluntad están con Dios. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Jesús. No me vengas con que eres de mi familia si no haces mi voluntad. No me vengas con que eres hijo de Dios si no estás buscando someterte a mi voluntad revelada ya en la palabra misma, en las Escrituras. La sordera espiritual y el estado del corazón van de la mano. Fue otro de los títulos de los mensajes que se predicaron. En ese mensaje vimos la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Que decían algunos de sus puntos que la palabra debe ser proclamada a todo oído humano. En esa parábola vemos la alusión de la palabra siendo esparcida en diferentes tipos de tierras. Unos empedrados, unos con espinos, unas fueron fértiles. Debemos de predicar la palabra sin distensión de personas. Nadie es digno de la salvación. Por eso es que todos son habidos o candidatos para ser salvos. La palabra debe beneficiar al que la escuche y la entiende. Si yo escucho la palabra domingo con domingo y no hay transformación, ni siquiera un poquito, ni siquiera un querer ser transformado, hay algo malo en mi corazón. Tal vez aún no he tenido el corazón fértil del que vemos en esa parábola. La palabra debe dar fruto al caer en corazón fértil. Hay diferentes tipos de tierra. Todos tenemos un tipo de tierra que se representa en la parábola como nuestro corazón. Y solo un tipo de corazón es el que va a dar semilla a la palabra de Dios. Y es ese que da mucho fruto. Y es ese que nos permite responder con obediencia a la palabra de Dios. El siguiente mensaje se llamó un reino dentro de ti. Cuando la palabra ha caído, cuando la semilla ha germinado, ¿adivina qué? Eres un socio del reino. Dios se va a manifestar en ti y a través de ti. Eres un embajador del reino. Nadie puede ocultar una lámpara. El reino de Dios no puede ser escondido. Y entre más revelación se me da, más responsabilidad tengo de proclamar ese reino. Entre más Biblias tengo en mi casa, entre más idiomas sé para leer las Biblias en diferentes idiomas, entre más libros teológicos tengo, más responsabilidad tengo de proclamar eso que Dios, con lo que Dios me ha bendecido. El reino de Dios es establecido en el tiempo de Dios. ¿Cuál es nuestra obligación? Predicar el evangelio sin distinción. Predicarlo a toda criatura. ¿Depende de nosotros que dé fruto? No. Esas son cosas de Dios. Esos son sus negocios. No nos metamos en sus negocios y no nos frustraremos. En la semana tuve la bendición y oportunidad de predicarle el evangelio a Félix. Todos conocemos a Félix. Está allá afuera pidiendo a veces dinero a la gente. Y cuando ves un corazón tan duro como el de Félix, puede ser muy desanimante predicar el evangelio. Pero cuando entiendo que no depende de mí, que es la obra redentora de Dios, que es un milagro lo que Félix necesita, yo solo hago mi trabajo y dejo que el Espíritu Santo obre en el poder de la palabra y que sea eso lo que lo transforme. Y eso me trae paz y gozo y me libera de toda culpa o toda carga
La palabra debe dar fruto al caer en un corazón fértil. Perdón, me fui al pasado. El reino de Dios es más grande de lo que imaginas. Es más grande de lo que imaginas. De todo tribu, pueblo y nación. De toda clase social. De toda clase intelectual. De toda clase de cualquier distinción de grupo que me quieras traer, pueden ser salvos. Sean salvajes, sean estudiados, sean asesinos, sean empresarios. Todos entran dentro de la categoría de puedes ser salvo. Y todos están en la misma necesidad. Nadie más que otros. Solo Jesús da vida a mi vida, es otro mensaje. Mi temor a Jesús remueve mis temores de vida. ¿Recuerdan? En ese mensaje había el capítulo donde Jesús calma la tempestad. Y su temor de los discípulos era a la tempestad misma. Pero ese temor se transicionó a un temor más grande cuando vieron cómo Jesús calma esa tempestad. Ahora su temor más grande no era hacia la naturaleza o perder sus vidas por causas naturales. Era estar en la presencia de aquel que tenía la autoridad y la potestad de aún calmar las aguas y los vientos. Solo Jesús da vida a mi vida. Mi vida sin Jesús no es vida. Mi vida es vida cuando Jesús me da vida. La imagen de Dios comienza a ser restaurada cuando conozco a Jesús, como pasó con el endemoniado en la tumba, ¿recuerdan? Un endemoniado que había perdido totalmente la imagen de Dios, casi totalmente, vamos a decirlo así. Se comportaba ya como un animal, la gente le tenía miedo, lo tenían que encadenar y rompía las cadenas. Cristo lo restaura. ¿Y qué sucede? Vuelve a sus cabales. Empieza a actuar como hombre ahora. Y no solo eso, ahora quiere seguirlo. Cuando Cristo me sana, la reacción natural de alguien que ha pasado de muerte a vida es que ahora quiero seguirle. ¿Y qué hace Jesús? No lo deja, sino lo manda. El primer misionero a los gentiles. Ve y diles a los de tu casa lo que Dios ha hecho por ti. Jesús viene a revertir la maldición. Solo Él me da vida cuando yo estoy muerto en mis delitos y pecados. La fe en Jesús sana mis aflicciones, fue otro mensaje. Jesús es la respuesta a mis aflicciones por causa de otros. Jesús es la respuesta a mis aflicciones personales. Mi fe en Jesús sana lo peor de mis aflicciones. Todo tiene que ver con la fe. No importa cuán afligida es tu vida, si no tienes fe, esa aflicción se va a convertir en amargura, en abandono, en ira, se va a convertir en depresión, en reclamo. Jesús sanó a una mujer de flujo de sangre, ¿recuerdan? La mujer está afligida, pero tiene fe de que si con solo tocar sus vestiduras, sus ropas, seré salva. Y así sucede. Jesús se maravilla de ese tipo de fe. Tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción, le dice. Mi fe en Jesús me anima a no temer. Mi fe en Jesús siempre me dejará atónito. ¿Recuerdan? Despuésito de esa historia de la mujer con el flujo de sangre, se acerca a alguien. Este oficial de la sinagoga que se llamaba, no recuerdo su nombre, pero su hija estaba muy enferma. Jairo. Y este Jairo se acerca a Jesús como diciendo, he escuchado de ti, eres la única esperanza, mi hija está muy enferma. A medio camino la mujer se intersecta a Jesús. Y después se acercan los familiares o amigos de Jairo y le dicen, ya no es necesario, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Jesús, ¿qué le dice? No temas, solamente cree. El creer remueve todo temor. Y la hija fue resucitada por haber creído.
Conocer de Jesús no me hace un creyente de Jesús. Conocer de Jesús no me hace un creyente de Jesús. Conocer de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús, fue el primer punto de ese sermón. Su familia le conocían de él, conocían que era de Nazaret, conocían que era un carpintero, conocían que comían con él, pero no le conocían a él en una relación íntima, en un creer genuino, en una fe por su obra redentora. Conocer a Jesús significa obedecerle y predicarle. Cuando Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, ¿los envía para qué? Para predicarle. Los envía y ellos obedecen. Cuando yo conozco a Jesús, quiero predicarle. Conocer a Jesús significa reconocer su verdadera identidad. ¿Recuerdan cómo la identidad de Jesús empieza a ser cuestionada? Herodes empieza a preguntar, ¿ha escuchado de él? ¿Quién es este Jesús? Unos decían que era Elías. Incluso pensaba si era Juan el Bautista que había resucitado, a quien Herodes había degollado, mostrándonos así el precio que tienen que pagar los discípulos de Jesús. Aún ni siquiera el Evangelio ha empezado a ser expandido en su máximo esplendor después de la resurrección y ya empieza a haber cabezas rodando, como haciendo una sombra y una alusión de lo que viene a los que profesen a Jesús. Jesús, el verdadero pastor de las ovejas, fue otro de los mensajes. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y los puntos de este mensaje fueron estos: ¿te sientes como oveja sin pastor? Encuentra en Jesús un pastor compasivo. ¿Te sientes como oveja fatigada? Encuentra en Jesús un pastor que te dará descanso. Jesús es nuestro sábado. Él es el verdadero sábado en el que encontramos descanso. ¿Tú sabes que puedes romper el sábado cualquier día de la semana cuando no encuentras tu descanso en Jesús? ¿Te sientes como oveja herida? Encuentra en Jesús un pastor sanador. Otro mensaje, su título fue este: la conducta de mi corazón revela a mi Dios. ¿Recuerdan en ese mensaje hablamos de cristianoide? Del legalismo. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, lo que sale del corazón. La tentación que todos tenemos de ser cristianoide. Los puntos de ese sermón fueron estos: mi conducta exterior revela mi estado interior. ¿Eres un legalista o un verdadero cristiano? Mi conducta en Jesús no hace acepción de personas. ¿Eres un elitista o un verdadero cristiano? Mi conducta es compasiva cuando escucho a Jesús. ¿Eres un sordo espiritual o un verdadero cristiano? El siguiente mensaje fue este: ¿quién es Jesús para mí? Cabía poner un mensaje con ese título. Eran las preguntas que se venían haciendo. ¿Quién es este que hace esto? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que sana en el sábado? El primer punto de este mensaje fue este: el que sustenta mi vida. ¿Lo entiendo? Es el que sustenta mi vida. Jesús reprende a sus discípulos por no entender que Él es el sustentador, el proveedor. Se los demostró con milagros, multiplicando la comida para miles. Lo hizo 2 veces y seguramente lo hizo más, pero Marcos nos deja ver 2 veces en donde Él hace esa acción. Pero ellos tenían un corazón endurecido, aún tienen el corazón endurecido, les decía. ¿No recuerdas cuando multipliqué? Jesús es el que me da una visión correcta de Él. ¿La tengo?
¿Recuerdan que en ese pasaje vimos cómo Jesús sana a un ciego? Y de forma intencional lo sana gradualmente, en donde él primero ve como que sombras, como que gente, pero que parecen árboles. Y después Jesús hace algo más. Y después queda sanado completamente. En eso él mandando el mensaje a sus discípulos: ustedes son como este que al principio veía como árboles. Todavía no ven con claridad quién soy yo, pero lo verán. Y así tiene que pasar con cada uno de nosotros cuando aún no hemos entendido que Él es el Mesías. Él es el que me da vida, el que da la vida a cambio de mi vida. ¿La he dado? Jesús le pregunta a sus discípulos, le dice: ¿quién dicen los hombres que soy? Pero después se las voltea y se los pregunta a ellos: ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro contesta bien. Por primera vez hace algo Pedro bien. Y después, para que no tenga jactancia, Jesús le dice: no en este evangelio, sino en otros lo vemos, esto te lo reveló mi Padre. Ni siquiera vino de ti esta bondad. El que quiera salvar su vida, la perderá. Para seguir a Jesús tengo que verle como el ser más supremo. Fue uno de los títulos de los mensajes. Y el primer punto de ese mensaje fue: su supremacía me demanda escucharle solo a Él. ¿Recuerdan la transfiguración? Estaba Moisés, estaba Elías, estaba Jesús, y de repente les dice el Padre desde los cielos: cállense, escúchenlo a Él. No a la ley de Moisés, no a los profetas, al que es el cumplimiento de la ley y los profetas. A ese escuchen. Entender su plan de redentor. Su supremacía me demanda entender su plan de redentor. ¿Lo entiendo? ¿Conozco su plan de salvación? ¿Cómo puedo decir que lo conozco y que lo sigo si no entiendo el mensaje de salvación? Es una contradicción. Su supremacía me demanda ver mi debilidad, fue otro de los puntos del mensaje. Ver que no puedo en mis fuerzas, y nos lo muestra cómo es que sus discípulos no podían echar afuera un demonio. No podían, porque lo querían hacer en sus fuerzas. Se les olvidaba que la fuente de su poder y de su autoridad no eran ellos mismos. Que ellos echaron demonios cuando iban de dos en dos, no porque ellos fueran muy espirituales, sino porque la fuente de ese poder la encontraban en su maestro. Y muchas veces nosotros caemos en lo mismo, mencionamos. Hacemos cosas en nuestras fuerzas, al principio salen bien, pero después nos frustramos. Su supremacía me demanda creer en Jesús. Ayúdame en mi incredulidad. Por definición somos incrédulos. No importa cuántos años tengas en el cristianismo, 1 o 20 años, tu inclinación es a la incredulidad. Necesitas constantemente depender de Dios para que Él te dé la credulidad que necesitas en cada una de las pruebas que Él te pone en la vida. Tenemos que depender de Jesús en la oración. Este no sale con cualquier cosa. Este no sale con palabras mágicas. Solamente con ayuno y oración, les dice. Otro mensaje fue: para Jesús grandeza significa servidumbre. Jesús quiere que veas grandeza en su ejemplo de siervo. No grandeza como el mundo nos la vende. No estar en la cima de la pirámide, sino voltear la pirámide y quedarte tú abajo. Enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán después de muerto, a los 3 días resucitará. Esa fue la declaración de grandeza que Él les estaba dando. Jesús quiere que le imites para encontrar tu grandeza. Morir a ti, para vivir para los demás.
Jesús quiere que te goces por el servicio de otros, que no envidies el servicio de los demás, que no envidies los dones que Él le ha dado a otros, sino que te goces, porque ellos son parte del equipo de avanzar el reino de los cielos que se ha acercado. Jesús quiere que seas de ayuda para el reino, fue otro punto. No que seas neutral. La neutralidad le estorba a Jesús. Si has sido neutral por 6 meses, eres un estorbo, discúlpame, pero eres un estorbo. Y te lo digo en amor. Te lo digo en amor para que consideres y digas, ¿en realidad soy un estorbo a la luz de la palabra? Y te arrepientas y vengas y quieras ser parte del equipo y te goces con tu servicio y el servicio de otros. Jesús quiere que seas la sal que trae paz. Y no es la paz que vende el mundo, es la paz del Evangelio. Reconciliación con Dios, esa es la verdadera paz. Otro mensaje fue este: para Jesús el matrimonio se trata de Dios y no del hombre. El matrimonio no se trata de ti o de mí si eres casado. No se tratará de ti o de tu pareja si es que planeas casarte. Se trata de Dios. El matrimonio tiene su origen en Dios. El divorcio transgrede la ley de Dios. No hay cabida para el divorcio. Hay sus excepciones, pero no es algo que Dios le agrade. ¿Cómo heredar el reino de Dios según Jesús? Fue otro mensaje. Recibirlo con actitud de niño. Él les dijo esto: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y di esta aclaración en ese mensaje. Tiene que ver con algo que se encuentra en un niño, con lo que está haciendo comparación para entrar a su reino. Y también mencioné que la dependencia que demuestra un niño es lo que está haciendo alusión Jesús cuando dice esta frase. Un niño depende totalmente de nosotros. Yo tengo 3 hijos, 6, 5 y 4 años. Pregúntenles a ellos si están preocupados por qué van a comer mañana. No lo están, porque están dependientes de lo que su padre les va a dar y están confiados en que eso llegará a sus bocas. De eso está hablando Jesús. Dependencia a Él. Renunciando a mis ídolos del corazón, se le acercó un hombre rico, como diciendo: Jesús, mírame a mí. ¿Cómo me vería yo como uno de tus discípulos? Cosa que no impresiona a Jesús. Te verías muy bien, ¿por qué no vendes todo y lo regalas a los pobres y me sigues? El joven rico se fue triste. Tengo que reconocer que no es en mis fuerzas. Para el hombre es imposible. Los discípulos se quedan asombrados. ¿Quién puede ser salvo entonces? Todos tenemos ídolos del corazón. Este es con sus riquezas, pero otros es con el sexo, otros con el poder, otros con la fama, otros con la autoridad. ¿Quién puede? Todos tenemos inclinaciones pecaminosas, sucias, contrarias a la voluntad de Dios. Y Jesús les responde: para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. No se trata de ti y tus fuerzas, se trata de mí y mi gloria. Tengo que rendir mi reino al de Jesús. Otro título de mi sermón fue este: el rey siervo demanda ciudadanos siervos dentro de su reino. Y los puntos de ese mensaje fueron estos: requisitos para obtener la ciudadanía de los cielos. Conocer el plan de salvación de Dios, ya hablé de eso. Morir a tus ambiciones personales. ¿Recuerdan a los discípulos? Concédenos en tu gloria, nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En el sermón antepasado hablamos de qué era esa gloria, con los 2 ladrones clavados a una cruz. No sabían lo que pedían. Sus ambiciones personales eran más importantes y no tenían nada que ver con quedar clavado en una cruz junto a su maestro. Imitar la actitud de siervo de Jesús es lo que Él nos demanda.
porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como diciendo, si hay alguien que merecía sentarse en un sillón y prender la tele y que le trajeran palomitas y que le hicieran masaje en los pies, ese soy yo. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que no tuve esa actitud hacia con ustedes, sino que vine a dar mi vida en rescate por muchos. Así que ustedes imítenme ahora. Reconocer que Jesús es el Rey y seguirle. ¿Recuerdan Bartimeo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente como diciendo, tú cállate, que el maestro tiene mejores cosas que hacer. Jesús vino a salvar a los que se sentían enfermos, a los pecadores. Y Jesús se acerca a Bartimeo mostrando que Él es compasivo. Y después Bartimeo le sigue, dice el texto. Bartimeo es sanado y perdonado por sus pecados y le sigue. El Rey Jesús y su reino establecido en el poder de la oración fue otro título. Los puntos de este mensaje fueron la humildad como característica del reino. Y mencioné esta pregunta provocativa. ¿Puede ser alguien cristiano y no ser humilde? La respuesta a la pregunta es no. Si no hay marcas de humildad o vestigios de humildad en el nuevo corazón en Cristo, tú no eres cristiano. El que entró en un pollino y hizo su entrada triunfal y se coronó con espinas y mostró así su gloria, nos demanda humildad. La oración como expectativa del reino. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vino una pregunta. ¿Y tú oras? ¿Tú oras? Sí, oro todos los días antes de comer. No está hablando de eso Jesús. Sí, oro todos los días, le doy gracias a Dios porque amanecí. Sí, eso es oración, no estoy diciendo que no lo es, pero no está hablando de ese tipo de oración Jesús. Él está hablando de una oración dependiente, genuina, en donde lo estoy buscando en cada momento, en donde cada que encuentro alguna adversidad, un problema, mi primer recurso es Jesús, no mis amigos o mis contactos, en donde entiendo que el poder de avanzar el evangelio no viene de que tengamos todo bien ordenado en esta iglesia y programas bien estructurados, sino que dependo de Él, de que Él obre, de que su Santo Espíritu se mueva en los corazones nuestros y de los hombres que aún no le conocen. Y eso se demuestra, y se demuestra sin excusas, y se demuestra en cada oportunidad que la iglesia nos brinda para crecer en ese medio de gracia. La fe y el perdón como esenciales de la oración del reino. Jesús les dice, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Él vino a perdonar a los que no merecían perdón. Y la expectativa del reino es que nosotros le imitemos cuando decimos que hemos recibido el perdón de Cristo. También mencioné que no siempre era fácil, pero entonces debo de orar y decirle, Señor, ayúdame a perdonar porque sé que es lo que tú demandas. Pero si ni siquiera hay eso, entonces lo más seguro es que no ha llegado el perdón a mi vida. Tenemos que orar con fe en Jesús y perdonar. Otro mensaje fue la autoridad de Jesús es la máxima autoridad. Y el punto fue la autoridad de Jesús revela mi dureza de corazón. Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, responderla, entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Recuerdan en qué contexto fue esa declaración? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Vienes a sacarnos a la gente, a los puesteros del templo. La dureza del corazón que había en ellos. No entendían que Él era la máxima autoridad, que el templo Él lo instituyó y que era para orar, no para hacer mercadería. La autoridad de Jesús me salva o me condena. Jesús les da la parábola de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a todos los labradores y dará la viña a otros. ¿Ni aún esta escritura has leído? La piedra que desecharon los constructores, esa es la piedra angular.
Él es el fundamento. Él es la fe. En Él se sustentan todas las cosas. No en la religiosidad, sino en Él. Y Él es el que viene a traer salvación, muriendo en una cruz por mis pecados, o es el que me condena. Él es juez y siervo al mismo tiempo. La autoridad de Jesús no acepta competidores, fue otro sermón. Cuando Jesús es mi máxima autoridad, yo quiero darle todo mi ser a aquel que me creó. ¿Recuerdan? ¿A qué le debemos dar impuestos al César o no? Traerme un denario. ¿Qué imagen tiene? La del César. Dale al César lo que es del César y dale a Dios la imagen con la que te creó. Porque yo no acepto competidores. Tú eres mío y te creé a mi imagen y semejanza, así que devuélveme lo que es mío en devoción eterna a mi nombre. Amar a Dios en los términos de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso cumplimos la ley y los profetas. La identidad de Jesús determina mi religiosidad. Cuando respondo que Jesús es el Dios hombre, el texto dice, y tomando la palabra Jesús decía mientras enseñaba en el templo, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? David mismo dijo en el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra para que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El hijo de David era el Señor de David. Lleguen a conclusiones, les decía. Soy Dios, soy el Dios hombre. Y cuando entiendo eso respondo muriendo a un aparentalismo religioso. Que no puedo ganar el favor de Dios con mis obras o con mi quererme portar muy bien. No puedo. Necesito al Dios hombre haciéndolo todo por mí. Y cuando entiendo eso, ya no voy a vivir para la religión o para los hombres, para ganar el favor de los hombres, sino voy a vivir para Dios. Porque Él tuvo que mandar al Dios hombre. ¿Quién puede superar esa obra? Ninguno podemos. Viviré una fe dependiente y auténtica. La viuda que dio una moneda que no valía sino nada en el contexto, lo dio todo, dio más que todos. Ella no estaba buscando ser una aparentalista religiosa. No podía comprar a Dios con dinero ni el favor de Dios con sus buenas obras. A eso nos ha llamado Dios. Para Jesús el juicio es inminente. ¿Recuerdan el juicio? El juicio que cayó primero sobre el templo, la generación de los apóstoles, la montañita que les enseñé. La destrucción del templo vino en ese juicio. Y después otro juicio del que habla, que es para todas las generaciones, donde Jesús les dice, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Jesús casando dos versículos clave del Antiguo Testamento, uno haciendo alusión a su soberanía como Dios y juez, Daniel 7, 13 y 14, y el otro haciendo alusión a su poder y majestad, el que está sentado, el que tiene gloria y poder, a la diestra del Padre. Serás encontrado alerta y velando, fue una de las exhortaciones. Jesús en sus tiempos de más angustia pedía oración, pedía que sus discípulos estuvieran velando por Él. Iba a ser crucificado. Y ellos ¿qué mostraron? Lo contrario, se dormían. La fidelidad de Jesús no depende de mi fidelidad, fue otro punto. ¡Wow! ¿Cómo me liberó ese sermón? No depende de mi fidelidad. Jesús siempre premia la fidelidad y lo vemos con la mujer del alabastro. ¿Qué dijo? La mujer que desechó el perfume que valía un año de salario. Para memoria de ella, esta historia permanecerá por todos los tiempos. Y así fue. Jesús tuvo que ser el fiel y lo reitera con un nuevo pacto. La cena de la Pascua, en donde la sangre simboliza, el vino simboliza su sangre y el pan su cuerpo, que serán dados como sacrificio por mis pecados.
a pesar de que sabe que lo van a traicionar, y Judas siendo el primero que lo vende por 30 monedas de plata. Jesús es el fiel a pesar de conocer mi corazón y hechos. Aunque todos le juraron lealtad, Señor, yo nunca te dejaré, si tengo que morir, moriré. A pesar de eso y de que él sabía que lo dejarían, y profetizó que Pedro mismo lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo 2 veces, él continuó con su plan de redentor. Nunca se desanimó. Jesús es fiel a pesar de que le abandone, y así fue. Murió en una cruz por los pecados de los hombres, a pesar de que ninguno de sus discípulos sostuvo su palabra. El juicio injusto sobre el más justo me justifica, fue otro título. La profecía de Isaías se cumple en Jesús. Todas las sombras de lo que Isaías 53 dice se cumplen en el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Y lo condenan por esto. Le preguntan, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes. La diestra del poder y viniendo con las nubes. Yo soy el que te va a enjuiciar de regreso, les está diciendo. Yo soy el que está sentado a la diestra del poder, con la potestad del Padre. La profecía de Jesús se cumple en Pedro. Él lo niega 3 veces, demostrando su infidelidad, y Pedro siendo nada más la punta del iceberg, porque después de ahí vienen todos lo negaron de alguna forma. Jesús, su muerte, mi vida, fue otro de los títulos. La condena de Jesús a cambio de mi libertad. La condena de Jesús a cambio de mi libertad. ¿Recuerdan el pasaje? Danos a Barrabás, danos a Omar, danos a Miriam, danos a Marcos, danos a Erika, danos a Israel. Fue ese intercambio el que nos trajo libertad. Su condena por mi libertad. Yo era esclavo como Barrabás, esclavo a mi pecado, esclavo al mundo, en las tinieblas y la oscuridad de mi carne, de mi corazón, de mi mente. Y Jesús fue mi sustituto para dar pago por esa transgresión. Eso que me separaba de Dios, que traía muerte a mi alma. La muerte de Jesús a cambio de mi vida. La paga del pecado es muerte, pero Él murió por mí. Siendo así Dios justo y el que justifica al impío. El último mensaje fue este: creer en la resurrección de Jesús cambia mis planes de vida. Sí, Él murió, sí, Él pagó la condena por el pecado, pero con eso no había victoria absoluta. La victoria absoluta llegó cuando vino la resurrección. Y es a la luz de la resurrección que Pedro tuvo una transformación de forma que ahora es irreconocible en el libro de Hechos. Ese Simón miedoso que negó a su maestro 3 veces, se convirtió en uno de los más grandes propagadores de la gracia y del evangelio de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que dio esa vuelta de giro de 360 grados? Precisamente este mensaje de la resurrección, de que ahora vive, que no se quedó en una tumba, sino que Dios revirtió la maldición que traía muerte. Y que todos los que tengan fe en ese Jesús, aunque mueran, vivirán. Cuando creo en la resurrección, vivo según, cuando no creo en la resurrección, vivo según mis planes. Como fue el caso de las mujeres que fueron a buscarlo en la tumba, todavía no creían, por eso fueron ahí. Pero cuando creo en la resurrección, vivo según los planes de Dios, como fue el caso de las mujeres después de enterarse de las buenas nuevas de que había resucitado. Fueron a proclamar el evangelio a los discípulos y después a todos los suyos. Así es que, ¿qué quieres ser? Han sido 16 capítulos que nos ha dejado Marcos, en donde nos invita a hacernos esta pregunta: ¿quieres ser Simón o Pedro? ¿Quieres ser Simón o Pedro? ¿Ha la resurrección transformado
el Evangelio de Jesucristo transformado, ha tocado puntos sensibles en tu corazón donde dices, yo no puedo seguir viviendo así, me derrito a este Jesús, me humillo a este Jesús, me humillo a la gracia, ya no puedo más engañarme a mí mismo, ya no puedo más seguir con mis planes. Es suficiente prueba, es suficiente evidencia, Marcos, es suficiente evidencia, Pedro. Quiero vivir como tú, apasionado por este Cristo glorioso que dio su vida por inmundos pecadores que no merecían más que su ira, la ira de Dios. Eso es algo donde ponemos la bola en tu cancha y tienes que responder. Serás responsable de la respuesta que des y no nada más encontremos la respuesta correcta, porque esa es muy fácil. Vivamos a la luz de esa respuesta. Muramos para nosotros, para vivir para el Rey, para el Hijo de Dios, para el Dios hombre, para el Hijo del hombre. Eso es lo que quiere Marcos, eso es lo que quiere Pedro y eso es lo que quiere aquel que dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de vivir el Evangelio de Marcos en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque fue gran bendición estos 6 meses de domingo con domingo escuchar tu palabra y cómo en nuestros corazones has implantado esa verdad de que tú eres el único digno de seguir, digno de dejarlo todo para servirte a ti y vivir en devoción al Dios vivo, al que lo dio todo para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Señor, no permitas que tiremos este mensaje a la borda o todos los mensajes que hemos escuchado del Evangelio de Marcos o los que seguiremos escuchando, Señor, a lo largo de que esta iglesia persevere según tus tiempos y tus sazones, Señor. Ayúdanos, danos gracia y bendícenos en el poder de tu Santo Espíritu, te lo pedimos. Amén.